Si te gustaron juegos como Zelda Oracle of Seasons o Link's Awakening, entonces el título del que hablaremos en este video te va a encantar. Se llama Ratchetteer DX y es una hermosa referencia a los tiempos de Game Boy Color. Agradezco a la gente de Panic y a su desarrollador, Sean Inman, por ofrecerme la posibilidad de jugarlo un toque antes de su lanzamiento oficial. Suscríbete para más. Es un pequeño clip para vos y a mí me ayuda un montón. Hola gente, ¿cómo les va? Tal y como dije en la intro, Ratchetteer DX es un juego de aventuras fuertemente basado en los Zeldas de Game Boy Color, así que si tenés experiencia con ellos, este juego te pintará una sonrisa no solo con cada ítem que te recuerde a los títulos protagonizados por Link, sino también cada vez que resuelvas los puzzles de las mazmorras con ellos. Todo el juego es un gran conjunto de familiaridades que te harán volver a aquellos tiempos en los que el pixel art era el estándar y las paletas de colores daban un salto generacional con respecto a sus contrapartidas en blanco y negro. Ya desde el vamos vemos una fuerte presencia del pixel art, pues la primera vez que corramos el juego nos recibirá una pantalla de selección de idioma en este estilo, así que el lenguaje no será una barrera. Desarrollado por Sean Inman y publicado por Panic, Ratchetteer DX es la reversión a todo color del juego homónimo salido originalmente para la consola Playdate en 2022, que nos pone en la piel de un mecánico que, tal y como pasaba con los primeros juegos de Zelda, tomará el nombre que le pongamos al archivo de guardado. El juego comienza con nuestro mentor despertándonos y diciéndonos que nuevamente se cortó la luz en toda la ciudad mecánica, nuestro hogar del que partiremos a la aventura, y que tomemos una linterna y nos pongamos a trabajar. Resulta que hace mucho tiempo este mundo fue azotado por una impactante ola glacial que cubrió completamente toda la superficie con nieve. Esto hizo que los sobrevivientes se fueran a vivir a las zonas subterráneas del planeta. Mientras algunos están despiertos, otros entran en criostasis para ahorrar recursos, intercambiando turnos entre grupos cada cierto tiempo para efectuar tareas de mantenimiento en las centrales. El apagón implica que todos los que se encuentran en las cámaras de criostasis corren peligro. Todo parece indicar que hay una falla en la planta de energía, pero antes de partir a dicho destino, nuestro mentor nos envía a recuperar una llave inglesa a otro punto cerca de la ciudad. Al regresar con la herramienta descubrimos que ha sido secuestrado, lo que dará comienzo a la verdadera aventura. Creo que el menú de pausa es un buen punto de inicio, ya que considero que representa muy bien un cuadro general de todo lo que nos espera a lo largo del juego. Empecemos por las opciones, pues en ellas tiene lugar un fuerte tributo a los juegos de las portátiles de los 90s. Podemos agregar filtros que cambian la paleta entre color, blanco y negro, el tono de la propia consola Playdate o usar el legendario tono de verdes. También podemos sumar diferentes patrones de pantalla para agregar más inmersión hacia una experiencia aún más retro y forzar una relación de aspecto diferente según el tipo de consola de mano que quisiéramos emular estar usando. ¿Y te acordás de la pantalla de idioma con la que el juego te recibe? Bueno, resulta que muy copadamente podemos cambiarlo a voluntad cuando queramos sin ninguna necesidad de recargar la partida, pudiendo hacer cosas como experimentar con el idioma rápidamente si es que acaso estamos aprendiendo otro distinto al nativo. En segundo lugar tenemos el mapa, elemento que se cargará completamente y por default, incluidas las habitaciones que pudiéramos considerar secretas, apenas pongamos un pie en una zona nueva. Pero igualmente hay una buena cuota de exploración, ya que no nos mostrarán por default lo que haya en cada una de las pantallas, como cofres o ítems, así como por qué borde debemos acceder a ellas. Será sorpresa descubrir qué elementos y estructuras nos esperan, así como averiguar cómo llegar a cada cuadro. También podemos entrar al mapa directamente apretando View, o lo que sería Select en mandos distintos al de Xbox. Hablando de controles, los cuales son precisos y fluidos, también podemos remapearlos si algo de lo que viene por default no entra en tu lógica muscular. Como experto en Zelda debo decir que no necesité este apartado en absoluto, puesto que aplicaron mucha conciencia histórica en sus valores por default y los controles han sido muy cómodos de usar sin más. En especial teniendo en cuenta que los ítems clave que iremos encontrando en las mazmorras de Ratchetteer DX se usan directamente con sus botones asignados, y no hace falta hacer el cambiazo constante de asignación de botones que suelen requerir los juegos de Zelda. Por último, pero no menos importante, tenemos la mochila, la cual nos muestra 3 apartados que iremos llenando a lo largo del juego. Las llaves que te darán algunos personajes para entrar en las instalaciones que servirán de mazmorras, como la planta de energía o la central de procesamiento de agua, las piezas para el mecha que debemos encontrar al final de cada una de ellas, ya hablaré de esto más adelante, y las runas, unas letras especiales que te permitirán entender la escritura en otro idioma de este universo, tema que también trataré más adelante. Volviendo al menú principal, del lado derecho tenemos nuestro inventario. La primera línea nos muestra la cantidad de mineral recolectado, o sea la divisa del juego que tal y como pasa con las rupias de Zelda se pueden encontrar en cofres o rompiendo piedras, y la cantidad de raciones, objetos que les podemos comprar a algunos NPCs que equivalen a las hadas de Zelda y te reviven al quedarte sin corazones. La segunda línea nos muestra si ya tenemos la llave jefe dentro de una mazmorra, cuántas llaves pequeñas poseemos y un contenedor de corazón donde poner fragmentos para ensamblar nuevos, acción que obviamente regenerará nuestra barra de vida. Sí, hasta eso podremos revivir de los primeros Zeldas de Game Boy, aunque en esta ocasión no son cuartos sino mitades.
La tercera línea nos muestra la cantidad de runas recolectadas y el tiempo de juego, y las dos líneas inferiores sirven para checar los ítems y habilidades obtenidas y dónde nos encontramos. La música puede ser algo limitada en cantidad, pero es muy potente en presencia. Cada pieza tiene ciertos tipos de zona asignada, digamos. Por ejemplo, todas las mazmorras tienen el mismo tema, así como sus jefes también cuentan con uno para todos. Sin embargo, fueron compuestas con mucha conciencia y transmiten excelentemente no solo el ambiente en el que estamos, sino también el espíritu de aquellos títulos de aventura para consolas de mano que jugamos en los 90s. En especial el tema Oubliette, que suena en las mazmorras, compuesto por Matthew Grimm, creador de toda la banda sonora de Ratchetteer DX. Pasemos al plato fuerte, jugabilidad y mecánicas. Primeramente déjenme decirles que algunos momentos me hicieron reír bastante, como cuando supe que en lugar de una espada, literalmente usaríamos una llave inglesa como arma, pues somos un mecánico, y existen algunos pocos mecanismos como los que ven en pantalla que debían entrar en el contexto. De la misma manera encontraremos otros ítems recontextualizados con esta estética, como el escudo taladro, que como su nombre lo indica no solo sirve para cubrirse, sino también para agujerear paredes debilitadas y dañar enemigos. Sentido en el que reemplaza las bombas de Zelda, así que lo usaremos mucho y nos obligará a prestar bastante atención a nuestros alrededores, pues los accesos a ciertas zonas no siempre serán tan obvios. También existen ítems pasivos como la lupa, que te permite conocer de un vistazo rápido dónde hay información nueva, o bien de la mano de los NPCs o bien en bibliotecas, o la linterna, ítem que emplearás todo el tiempo ya que el juego usa mucho el recurso de la oscuridad en cuevas y en algunas mazmorras a las que podrás devolver la energía luego de derrotar al jefe final. Sin contar que es posible caerse por los bordes y perder medio corazón con ello cada vez, así que te conviene ver bien por dónde vas. Hablando de jefes y mazmorras, al igual que en los juegos de Zelda, estas contienen un ítem clave, que añade habilidades al personaje principal, y un ítem narrativo, que nos permite avanzar en la historia. Resulta que en el lado sur del pueblo vive el Forjador, un tipo que está arreglando un mecha, que eventualmente sabrás para qué sirve, y que para hacerlo funcionar nos irá pidiendo una serie de ítems junto a una determinada cantidad de mineral. Estos ítems están al final de cada mazmorra custodiados por un jefe. La clave para derrotarlos está en usar la cabeza y figurar cómo debemos emplear la herramienta recientemente obtenida dentro de la mazmorra para llegar al punto débil de cada jefe y empezar a darle masa. Derrotar al jefe no te regenerará la vida, tal vez por no dropear un hard container, así que no te confíes y ponete a romper piedras y cajas para recuperar tu salud. El juego tiene autosave casi con cada pantalla que cambies, así que técnicamente no existe el concepto de game over y no tendrás problemas por ello. Ni siquiera perderás cualquier ítem obtenido hasta este punto. Pero sí deberás retomar desde la última puerta principal que hayas atravesado, lo que te forzará a ir de nuevo a donde quedaste y en tal caso será mejor que tengas buena memoria. Las mazmorras deben ser resueltas desde adentro y no te dirán exactamente a dónde ir paso a paso dentro de ellas, pero pausar el juego y entrar al mapa te permitirá ver, en términos generales, a dónde se supone que debes ir para continuar la historia, marcando el destino con una bandera. Aunque lamentablemente los mapas no muestran hacia dónde apuntan las salidas, lo cual le hubiera sumado si están en orden cronológico, así que recordá que podés moverte por ellos como si fueran una suerte de páginas. Juego en el que hay una buena cuota de ítems y habilidades, juego en el que hay un porcentaje chance elevado de que haya backtracking y Ratchetteer DX no es la excepción. Lo bueno es que cada que visites una pantalla nueva, el mapa del juego registrará automáticamente los cofres presentes en ellas, y luego de adquirir el ítem que creas que es el que te faltó para recolectar sus contenidos, o mejor aún esperar a tenerlos todos e iniciar la rebusca antes del final, bastará con abrir el mapa y pasar sus páginas para checar qué cofres te faltaron e ir a por ellos sin más. En el caso de las mazmorras, derrotar al jefe activa un telepuerto que te lleva al principio de ella y viceversa, y lo puedes usar para acercarte a lo que te hubiera faltado explorar. Muchos cofres contienen diferentes cantidades de mineral y hay tan poco que hacer con la divisa que sinceramente es muy fácil llegar al límite del monedero, fijado en 999, sin siquiera intentarlo. Dichos cofres llegan a perder importancia, pero hay que tener presente que las runas y las piezas de corazón también están entre sus contenidos y esto hace que sea importante abrirlos todos. Necesitarás esas letras para la segunda mitad del juego y cuantas más tengas, más transitable te será el segmento. Resulta que al poco tiempo de aventurarnos en encontrar a nuestro mentor, descubriremos que hace mucho tiempo los sobrevivientes de la ola polar se dividieron en dos facciones. Los Freezers, que decidieron vivir bajo tierra y turnarse entre vivir y dormir en criostasis, y los Lifers, que prefirieron luchar por adaptarse al frío y seguir viviendo normalmente. Sin embargo, no serán los únicos habitantes de este mundo. También existe una misteriosa raza conocida como los Astrals, cuyo idioma está escrito en esos extraños símbolos. Eventualmente deberás tratar con ellos para poder avanzar en la aventura, y sin las runas no entenderás nada. Historia que aprenderás junto al resto del lore de este universo, así como consejos para algunas secciones o mecánicas, leyendo libros repartidos por todo el juego y hablando con las personas, ambas cosas en ambos idiomas. Además, hay una pequeña y simpática sorpresa cuando pases el juego y la experiencia completa requerirá que las tengas todas.
De dificultad única y con una duración aproximada de entre 5 y 6 horas de juego, Ratchet DX nos pedirá repetir lugares muy pocas veces y con un buen incentivo, como lo es descubrir qué hay en zonas aún inexploradas, al no contar todavía con el ítem necesario para acceder a ellas, así como los interiores de los cofres restantes. Y hablando de explorar, casi olvido mencionar los pozos de agua. Estos puntos en el mapa sirven como telepuertos para llegar rápidamente a algunas zonas que están conectadas bajo tierra. Bueno, más bajo tierra porque hay algunos lugares que ya son subterráneos. Aunque te recomiendo aplicar criterio en su uso. No solo requerirán habilidades futuras para poder transitarlos libremente, sino que no todos los pozos conectan con todos. Y tal vez viajes a uno para terminar no encontrando exactamente la salida que estabas buscando y debas volver por otro camino. Como todo RPG, el inicio puede sentirse un poco lento al principio, pero a los pocos minutos no querrás soltar el control cuando, sin darte cuenta, estés metido en la historia como si hiciera días que lo estás jugando. Bueno, tal vez sí hace mucho tiempo que lo estás jugando espiritualmente, pues es un digno pupilo de los primeros juegos de Zelda y, al mismo tiempo que estás en un mundo que sentís familiar por esos juegos del pasado, también estás conociendo un mundo nuevo. El título está disponible para PC, Mac y Nintendo Switch. Es un juego pixel art, así que no necesitas una bestia de equipo para correrlo. Con un micro de un par de núcleos y una placa de video integrada, estarás bien. Detalle: eventualmente conseguirás un ítem que te permitirá usar la balsa para navegar por el océano de nieve. Una zona que resultará ser icónica en el juego, pues posee la misma mecánica presente en locaciones muy recordadas de los juegos de Zelda, como Lost Woods. Hay que hacer una serie de pasos exactos intercambiando pantallas para poder llegar a diversos destinos, y si la secuencia se rompe, te perderás y serás transportado al inicio. Continúa buscando información en los pueblos cercanos y darás con la combinación correcta de direcciones. Nuevamente agradezco a Panic y a John Inman por ofrecerme la posibilidad de jugarle un toque antes de su lanzamiento oficial. Me gustó tanto y lo pasé tan rápido sin darme cuenta que posta espero que sea el primero de una saga y que vengan más juegos. O bien de este universo como una precuela o secuela, o bien del mismo estilo en un mundo completamente diferente. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, lánzalo. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chau!